Bueno, continuando con el cronograma, a continuación vamos a tener un conversatorio que se articula de alguna manera con la presentación anterior y es cómo tener de alguna manera una visión crítica frente a lo que hacemos, en este caso frente a la gestión y la atención en diabetes mellitus. La sesión tiene como nombre "Con el control en la mano, una mejor manera de gestionar la diabetes tipo 2". Y para este conversatorio tengo el privilegio y el honor de moderar este conversatorio con la doctora Laura Catá. Laura es médica en la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna y endocrinología de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad se desempeña dentro de la línea de diabetes mellitus y obesidad en la Fundación Santa Fe Bogotá, con su centro de diabetes mellitus certificado JCI. Y para este conversatorio también contamos con la presencia del doctor Gualberto Huelvas. Él es médico diabetólogo y máster en Big Data. En la actualidad se desempeña como director de gestión clínica e innovación en salud en Medicinú IPS. Parte de este propósito de este conversatorio es mirar cómo desde distintas ópticas de alguna manera nosotros podemos ver cómo se da la atención en diabetes mellitus, y en la construcción de este conversatorio quisimos tener tres ejes en el ejercicio. ¿Cuál es la realidad de la diabetes? ¿Cómo nos vemos frente a los datos y a las métricas? ¿Cómo es nuestra realidad como país? ¿Y cuál debería ser ese deber ser frente a la atención de un paciente con diabetes mellitus dentro de nuestro sector? Y sin más preámbulos, para arrancar esta presentación, quisiera preguntarle a los dos panelistas de este conversatorio, hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de la diabetes mellitus en Colombia? Laura. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Entonces, nada, pues la realidad de la diabetes en el país en este momento es muy similar a la realidad que tenemos a nivel mundial. Los números pues van en aumento, la prevalencia va en aumento de forma progresiva. En el país no tenemos mucha diferencia con el número como tal de prevalencia que tenemos. Los datos del IDF que salieron recientemente ponen más o menos un 11% de prevalencia a nivel mundial. Y en Colombia los datos que tenemos están aproximados en este punto. Por ejemplo, en Bogotá, que tenemos un estudio en el 2023, tenemos una prevalencia calculada más o menos del 11%. O sea que en términos generales, pues lo que es el aumento de la diabetes, pues digamos que vamos muy a la par con lo que tenemos a nivel mundial, que no es un escenario muy alentador realmente. Sí, eso es, doctor Gualberto. Sí, exactamente. Yo creo que los números y el atlas de la federación, que es la que siempre nos está actualizando, la tendencia es similar a los países de América Latina. Quizás hay ciudades, como tú lo dices, en Bogotá, donde la prevalencia es muy alta, donde ya sabemos que la urbanización, incluso la movilización de la gente de la zona rural a urbana, hace que también se modifiquen hábitos y empieza a crecer en las grandes ciudades la prevalencia y la incidencia de diabetes. Hay algo importante y es de destacar que quizás esa realidad es muy similar, pero también hay cosas diferentes, ¿no? Entre países, y es, por así decirlo, por ejemplo, tenemos a través de nuestro sistema de salud un acceso universal, pero que el acceso a veces también se dificulta entre lo urbano y lo rural, ¿sí? Las brechas que hay entre las grandes ciudades y las ciudades más pequeñas, incluso la rural, son grandes. No es lo mismo un paciente atendido en estas poblaciones que en las zonas dispersas. Y así podemos mencionar varios temas, incluso yo diría que el tema de ser muy reactivos, que realmente, en verdad, preventivo, también es algo que a nosotros nos está costando muchísimo, e integrar incluso las nuevas tecnologías. Entonces tenemos acceso universal, pero hay países también que nos llevan mucho, en la región incluso, que nos llevan mucho más adelante en la aplicación de nuevas tecnologías, en el uso de los datos
y sobre todo, por ejemplo, en los temas de telemonitorización remota de pacientes. Ahí tenemos una brecha todavía que tenemos que trabajar. Desde ese punto de vista, doctor Gualberto, uno siempre ha pensado, cuando uno habla de un modelo de alto desempeño, uno conceptúa un centro de excelencia, uno quisiera que al paciente le pasara lo mismo que dice la literatura, pero que uno no tuviera criterios de exclusión como si tienen los estudios clínicos. Desde Medicinú, hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de un paciente con diabetes? Mira, la realidad pues es, nosotros hacemos presencia en Córdoba, en todos los municipios y en tres municipios del departamento de Sucre. La realidad pues es que hemos ido incorporando a lo largo de los años mucho de lo que dice la literatura, ¿sí? Y hemos tratado de incorporar conceptos como los de generación de valor para el paciente, el tema de trabajar muy el tema de educación adaptado a la realidad local, sí, que yo creo que son de las grandes dificultades que hay, es realmente tener un sistema o un tema de educación fuerte centrado en el paciente y su familia, que es ahí donde realmente se puede ejercer o modificar el curso de la enfermedad, que va mucho más allá de un tratamiento farmacológico. Hoy en día se sabe que el 93% de lo que sucede para el buen control de un paciente está fuera del consultorio, no en nuestras instituciones. Entonces es ahí donde quizás hemos centrado el esfuerzo también. En esa necesidad de empezar a, de alguna manera, y lo veíamos en algunas de las conferencias esta mañana, de homogeneizar la intervención, Laura, y tú me corregirás, la Fundación tiene el único centro JCI en diabetes mellitus en Colombia. Sí, en Colombia sí. En ese escenario, cuando uno construye un modelo que es transversal y uno entiende que la diabetes es una condición que es transversal, que uno está hablando más de un síndrome y que uno está atendiendo más, no el número de la hemoglobina glicosilada, sino el impacto de esos números frente a la salud cardiometabólica en general. JCI permite que de alguna manera uno pueda tener buenas prácticas frente a otros referentes que son en este mismo escenario. Cuando ustedes construyeron el centro, ¿cuál fue el referente? Bueno, pues el Centro de Diabetes realmente lleva muchos años. Nosotros tenemos acreditación en el año 2020, pero el centro como tal nació más o menos en el año 2000 y fue utilizado como referente la clínica Joslin, que es una clínica especializada en diabetes, única y exclusivamente para diabetes y todas las comorbilidades asociadas a esta patología en Boston, donde la atención es primada en el paciente y todo a través y para el paciente. Entonces, realmente el referente que se utilizó fue este y la idea era comenzar a hacer se tomó una cohorte de pacientes con diabetes y todas sus comorbilidades para comenzar a manejar, teniendo en cuenta ciertas metas específicas que uno busca con el paciente de diabetes, no solamente el control de la glicosilada, sino los lípidos, la tensión arterial, los ojos, el pie, corazón, entre otras cosas. Con el paso de los años el centro comenzó a evolucionar y eventualmente buscamos la acreditación, la cual logramos en el año 2020 utilizando los mismos estándares, pero digamos que siempre centrándonos en lo que sería la atención hacia el paciente con unas metas específicas de manejo que fuimos planteando y que la idea es seguirlas evolucionando en el tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente con diabetes es un paciente dinámico. No es una patología que tiene un inicio y tiene un fin, es una patología que tiene una evolución y un cambio en el tiempo y que adicionalmente, teniendo en cuenta lo que tenemos en la actualidad de cambios de terapia farmacológica, diferentes guías de manejo, diferentes metas, como por ejemplo lo que sería hoy el concepto de enfermedad cardiorrenometabólica. Entonces, este centro, la idea es que vaya migrando y vaya evolucionando acorde a cómo se van presentando las cosas. En la actualidad, pues es el único centro en Latinoamérica, pues eventualmente en Brasil sí hubo centros de JCI de diabetes. Nosotros tenemos recertificación también del año 2023 que tenemos a la actualidad y somos de los pocos centros a nivel pues mundial centrados única y exclusivamente con el paciente con diabetes. Entonces sí, básicamente la
la idea con el centro es eso, ir interviniendo al paciente, interviniendo sus comorbilidades, tamizando potenciales comorbilidades. Tenemos asociación con otros centros de JCI también con patologías cardiorrenometabólicas también de la Fundación Santa Fe, y la idea es seguir adaptándonos a lo que se vaya presentando durante el tiempo. Okay. En ese ejercicio de adaptación, y veíamos en la sesión de apertura la necesidad de empezar a crear comunidad de alguna manera, y con el doctor Gualberto también hemos tenido la discusión de que tal vez los datos en diabetes que han tenido mayor impacto no han sido los farmacológicos. O sea, los estudios en prediabetes fue ese escenario de educar y empoderar al paciente lo que cambió los desenlaces en salud. Si uno tiene claro eso y uno tiene que hay modelos como el estudio DIRECT que demostró que uno sí podría tener un término que uno no se lo hubiera imaginado hace 10 años cuando tú y yo estábamos en San Ignacio, que uno pudiera hablar de remisión en diabetes, uno puede hablar en el sistema de salud colombiano de lograr tener como un indicador remisión en diabetes, doctor Gualberto. Yo creo que en este momento, bajo el modelo que tenemos y como lo estamos haciendo muy reactivo, realmente no es desde la captación temprana, yo creo que ahí es la dificultad que tenemos. No hay una apuesta seria desde el sistema de salud de hacer búsqueda temprana como en el DIRECT, porque obviamente en el DIRECT pues, los pacientes que se incluyeron tenían menos de 5 años de evolución de la enfermedad para poder incluso quitar medicación y dejarlo solamente con cambio y modificación de estilo de vida y desmedicalizarlo y llevar 6, 7 años en remisión. Entonces yo creo que aquí el gran reto realmente es apostar por ese diagnóstico temprano. Y lo hemos conversado incluso el modelo de poder desarrollar desde la atención primaria un modelo realmente enfocado en la remisión de la diabetes. Esa es la principal dificultad. Nosotros hemos tenido pacientes en la corte con remisión, pero no es que se vuelva como la práctica común, ¿no? De buscar ese resultado. Entonces yo creo que también ponernos como meta y como indicador de medición de valor es lograr remisión de diabetes. Si partimos de ahí, yo creo que se podría trabajar en ese concepto. Desde los estándares JCI está remisión en diabetes. Nosotros realmente no tenemos esa búsqueda como ese estándar como tal. Digamos que lo que buscamos es control de la enfermedad y control de todos los marcadores metabólicos, tanto para indicadores como para la evolución del paciente. No es un estándar que buscamos específicamente, teniendo en cuenta que es una población que ya tiene diagnóstico de diabetes y son pacientes usualmente con la evolución de varios años y con comorbilidades ya establecidas, particularmente el grupo de pacientes que nosotros seguimos. Pero pues obviamente en todo el término, ya hablando específicamente de la parte educativa y la extrapolación hacia la población en general, sí sería interesante o sí sería una meta que uno querría poder hablar de remisión en diabetes o de alguna patología cardiorrenometabólica para los pacientes como tal. O sea, JCI específicamente no lo tenemos, pero sí es un dato interesante para, pues, que uno debe tener en cuenta cuando maneja este tipo de pacientes. De hecho, conversamos ahorita en el almuerzo y hablábamos, por ejemplo, nosotros hemos visto y estamos midiendo, no remisión, pero sí regresión de la enfermedad renal crónica. Y yo creo que empieza uno como a darse también espacio cuando uno analiza los datos de que puede haber regresión, puede ser temporal, de la enfermedad renal crónica por varios años, que eso retrasa la llegada a diálisis. Entonces, yo creo que empezar a medir también esos indicadores, por ejemplo, la mejoría en la relación albúmina-creatinuria, que es un marcador de riesgo cardiovascular también, qué pacientes logran mejoría. Entonces, sí hay cosas que ya estamos empezando a medir, pero en regresión sí nos falta realmente trabajar mucho. Es que en ese punto yo creo que es importante evaluar que durante muchos años, y tú lo decías cuando estábamos preparando esto, y es que las guías hoy por hoy salen a tal velocidad que uno debe tener un ojo crítico frente
al volumen de información que está saliendo. Pero cuando uno lo evalúa, hoy por hoy tenemos prefibrilación, tenemos prefalla, tenemos prediabetes, y eso, pues uno hace 5 años no hablaba uno de pre algo. Si uno lo ata a los conceptos de calidad, parte de todo este propósito de tener tanto volumen de información es que uno ya tenga la capacidad de hacer medicina predictiva y hacer de alguna manera medicina de precisión. Y eso implica que uno llegue antes que llegue la enfermedad, porque hay distintas escalas donde uno puede hoy por hoy predecir el riesgo de tener diabetes a 10 años, que están incluidas en las nuevas directrices de diabetes. Si eso es así, si las guías, los protocolos nos están diciendo, démosle propósito a todos los datos que levantamos, ¿cierto? Porque dentro de la operación del sistema de salud nosotros no tenemos hoy por hoy la capacidad de llegar antes que la enfermedad si sabemos qué va a pasar. Laura. Pues bueno, ahí hay muchos factores. Realmente nosotros sabemos ciertas cosas que van a aumentar el riesgo de un paciente de eventualmente desarrollar diabetes. Sabemos una población que está en mayor riesgo, sabemos inclusive si sigue un paciente con ciertas condiciones, en cuánto tiempo tendrá pues una evolución de presencia de diabetes o demás. El tema es una cosa, tener la información y llevarla a cabo. Entonces, realmente aquí cabe resaltar lo importante que es hacer los tamizajes, hacer las valoraciones en población primaria para hacer diagnósticos tempranos e intervenciones tempranas. O sea, una cosa es tener la información clínica de lo que deberíamos hacer y otra cosa es pues llevarlo a cabo, ¿no? Y creo que eso es parte de los problemas que tenemos en el país y bueno, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que nos quedamos cortos en el diagnóstico, nos quedamos cortos en las intervenciones. Pienso que eso es una política de atención primaria que sí habría que recalcar, porque pues finalmente yo sé que cierta población tiene más riesgo, pero pues si no intervengo, si no hago tamizajes, pues evidentemente me voy a quedar con la sospecha sin el diagnóstico formal y pues sin la intervención que querría hacer. E inclusive la parte educativa que pues tanto se ha resaltado, yo necesito intervenir a la población también para evitar llegar a ese tipo de evolución, ¿no? Tengo tales factores de riesgo, no significa que voy a desarrollar diabetes, significa que me toca tratar de, pues primero confirmar que no lo tengo, pero también comenzar a hacer intervenciones para evitar que ese proceso continúe en desarrollo, ¿sí? Entonces pienso que ahí, más allá de tener todas las guías de manejo del paciente con diabetes, que tengo que titular medicamentos y demás, pues la parte educativa y la parte de acceso de toda la población es lo que tal vez nos tocaría trabajar mucho más en términos generales. Realmente la fragmentación de la atención, ¿sí?, ha llevado también a la fragmentación de la información y de los datos. Entonces, claro, hay silos de datos por todos lados, ¿no? El paciente se moviliza por diferentes instituciones y no tenemos sino, en nuestro caso, de una sola institución. Uno, eso. Dos, incluso internamente no interoperamos los datos nuestros, o sea, de laboratorio clínico, asistenciales, administrativos, y hay silos de datos. Entonces, hay caracterización del asegurador, donde capturan información de determinantes sociales en salud. No accedemos a esa información, que es importante para llegar a medicina de precisión. Y lo otro, pues el país tampoco ha implementado una, por así decirlo, una política pública de empezar a trabajar en genómica. Entonces, mientras no tengamos acceso a datos genómicos, no vamos a poder ser capaz de integrar toda la información clínica, determinantes sociales en salud, genómica, farmacogenómica, que se necesita para llegar a medicina de precisión. Entonces, la fragmentación es un problema serio que hace que no podamos avanzar en todo lo que se quiere hoy en día en la medicina, hacia dónde está avanzando la medicina, ¿no? Y ahí hay una brecha grande con el resto de países, llámese Europa o Estados Unidos. Ahí también resulta importante verlo desde alguna manera, y si uno lo ata un poco a las RIAs, ese rol del prestador primario, el prestador complementario, cómo se articula eso y uno cómo hoy por hoy
tiene una batería de indicadores que están claramente enamorados de la estructura y del proceso, pero casi nunca coincide el nivel de hemoglobina glicosilada con los indicadores de resultado del paciente. ¿Sí? Tú puedes tener y le puedes decir al paciente que tiene una hemoglobina en 7 y eso para ti es desenlace clínico, pero el paciente entiende que su resolución en diabetes es poder tener una libertad un poco mayor en su alimentación. ¿Cómo uno logra dentro de modelos articulados coincidir los desenlaces clínicos desde la esfera clínica con lo que el paciente define como un desenlace clínico en salud? Porque para mí el número es el que y así se lo enseñaron a uno, pero para el paciente eso no es un resultado clínico. Él lo ve de una forma bastante diferente, pero ningún indicador hoy por hoy de lo que tenemos normativamente nos dice, venga, consideren sus resultados con lo que el paciente define como resultado en salud. ¿Cómo uno hace para que uno logre homogeneizar eso, doctor Gualberto? Bueno, y aquí es cuando lo conversábamos y es realmente cuando se empieza a incorporar en los modelos de atención el concepto de salud basada en valor, empezamos a mirar también, a medir la percepción de valor del paciente, que es la que nunca tenemos en cuenta. Siempre decimos, tu meta que tienes que lograr de glicada es 7, de LDL menor a 100 o de 55 si tiene enfermedad cardiovascular, pero nunca escuchamos al paciente decir, es que a mí pues, yo lo que quiero es tener libertad para trabajar, yo quiero tener una vida sexual plena y activa. Por ejemplo, nosotros que ya hemos explorado y hemos diseñado mapas de experiencia, nos encontramos con eso, que las mujeres la mayoría, su preocupación era porque nadie le preguntaba de la vida sexual y que tenían problemas de pareja y que eso afectaba incluso la herencia porque creían que era el medicamento que le estaba causando problemas en su vida sexual. ¿Sí? Entonces, yo creo que compaginar eso requiere el esfuerzo de poder incorporar esos conceptos de salud basada en valor, experiencia del paciente, que los profesionales de la salud sepamos cómo evaluar la experiencia del paciente y qué resultados para ellos son valiosos. Para ellos quizás una hemoglobina glicosilada en 7 pues no es lo más valioso, es irse a cenar con el nieto porque cumplió años y para comerse el poquito de torta y las cosas, y compartir en familia cuando llega Navidad, para ellos son otras cosas. Y yo creo que nosotros no fuimos formados para escuchar a los pacientes sus necesidades y convertir eso en medidas de valor. Y que nosotros las contemplemos dentro de la conversación que tenemos hoy en la toma de decisiones compartidas. Que ni siquiera trabajamos tomas compartidas, ¿no? Tú metes 7, ¿sí? ¿Por qué no 8? Si ya tienes comorbilidades, o 8,5, si ya tienes 70 años, eres frágil. O sea, ese tipo de cosas yo creo que sí toca abordarlas muy bien desde el momento mismo en que decidimos montar un modelo, pero también yo creería que hay que empezar a trabajar desde pregrado e incorporar estos conceptos a los modelos de atención. Laura. Bueno, nosotros en el Centro de Diabetes pues no tenemos directamente indicadores que nos hablen específicamente de las experiencias del paciente. Sí tenemos algunas encuestas, cuestionarios y demás que utilizamos, no indicadores puntualmente, pero ya específicamente hablando en términos de personalización con el paciente, sí tenemos o manejamos indicadores. De hecho, pues digamos que en eso nos diferenciamos un poco, porque si bien utilizamos un marcador de triple meta, que en términos generales es hemoglobina glicosilada bajo de 7, colesterol LDL bajo de 100 y tensión arterial debajo de 140/90, que es como un marcador mundial. Sí utilizamos unos indicadores que son de meta de glicosilada, colesterol y tensión arterial individualizado para el paciente, precisamente por esto. ¿Por qué? El paciente no es general para todo. Cada paciente tiene un evolutivo específico, cada paciente tiene unas indicaciones específicas. Entonces yo a un paciente puedo pedirle una glicosilada de 6,5 mientras a otro le voy a bajar uno de 8. Lo mismo el colesterol, las metas son muy diferentes. De hecho, en la actualidad tenemos una
una serie de metas diferentes según el riesgo cardiovascular que tenga, y eso ha venido cambiando bastante en los últimos 10 años. Entonces, precisamente por eso nosotros en el centro sí tratamos de poner unas metas más específicas para nuestro paciente, más allá de dejar las otras que ya tenemos, que son como de evaluación mundial, pero la idea también es siempre tratar de centrarse en el paciente. El paciente número uno no es el mismo que va a tener en la siguiente consulta, y no va a ser el mismo que va a tener en 2 o 3, 4 o 5 años, dependiendo de lo que vaya pasando con él. Entonces, precisamente por eso la idea siempre, al menos con nuestro centro, siempre ha sido tratar de individualizar un poquito la intervención y las metas que yo quiera tener con él, precisamente por esto. Y hoy por hoy ese ejercicio de individualización que también de alguna manera se articula con lo que hoy encuentra uno en las guías, porque la guía le dice no es suficiente tener diabetes, sino mire qué raza tiene, mire qué riesgo cardiovascular tiene, mire si tiene enfermedad renal crónica o no, y de acuerdo a eso defina una opción de tratamiento. O sea, es empezar a de alguna forma a granular al paciente para mirar cuál es el manejo correcto con el cuidado correcto. Dentro de las características y variables que hoy por hoy tiene el sistema de salud, ¿qué tan fácil es hacer eso hoy día? Digamos que en términos generales, ahí lo importante es que el médico que vea al paciente conozca al paciente, o sea, qué patologías tiene, qué riesgos tiene, qué inconvenientes tiene, y con eso yo debería plantear unas metas de manejo para él específicamente. Una cosa es tener la indicación de hacer una glicosilada cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la situación. Otra cosa es qué tanto le voy a buscar yo de control metabólico, qué tantos medicamentos le voy a poner, hacia dónde quiero llevar a ese paciente. Y eso sí debe hacerlo el médico con su paciente. Entonces, pues digamos que al día de hoy es difícil en el sentido de tener acceso a los estudios, tener acceso a las consultas, tener acceso a los medicamentos, pero más allá de eso yo debería de todas formas centrarme en lo que yo quiero tener con este paciente y el control que quiero tener en ese momento. No hace 3 años, no en el futuro, sino en ese momento qué paciente tengo y qué metas le voy a plantear para intervenirlo. Entonces, pues sí, digamos que es parte de la consulta con el paciente, pero pues obviamente yo debo tener en cuenta que otras herramientas puedo tener, más que todo con el acceso a la actualidad. Sí, yo diría también que o sea, como están diseñadas las rutas hoy, y las rutas fueron diseñadas ya hace como 10 años, la cardiocerebral metabólica, ¿sí o no? Sí. Con la misma, más o menos. Y la guía colombiana es la misma, hace 10, 12 años. Y cuando uno revisa el estándar de este año, por ejemplo, ya te dicen, evalúe hígado graso, ¿sí? Y le incorporan cada vez más cosas. Evalúe riesgo de falla cardíaca. Entonces, estamos muy todavía detrás. Y cuando vamos a la ruta, ¿no? Los indicadores de proceso y resultados de la ruta actual, o sea, está completamente desactualizada. Y si nos vamos a indicadores de cuenta de alto costo, pues es obviamente enfermedad renal, muy, muy centrada en la enfermedad renal. Evitar llegar a diálisis porque obviamente es el desenlace que más pesa en costos al sistema de salud. Pues de lo que se estudió hace también muchos años, que era lo que más pesaba, pero hoy en día quizás la falla cardíaca, y cuando se mide el componente falla cardíaca, falla renal juntos, cuesta mucho más para el sistema. Entonces, yo creo que sí toca empezar a trabajar y actualizar los indicadores de la ruta, ¿sí? Y actualizar guías, porque ya hoy en día vamos avanzando, lo que tú decías, rápidamente en guías, pero nosotros sí estamos todavía en indicadores de ruta y de cuenta muy por detrás de lo que hoy en día se debe medir. Y en ese ejercicio del día a día, ¿qué es lo más difícil que hoy por hoy uno tiene en el consultorio o en el ejercicio de la operación para decirle a un paciente? Pues al día de hoy realmente lo más complicado es que pues se tiene claridad sobre qué tipo de terapia farmacológica debería tener el paciente, como la terapia TOP en su momento. Desafortunadamente pues tenemos muchos problemas de desabastecimiento en el momento, no entrega medicamentos, entre otras cosas, y pues eso dificulta mucho la continuidad de una terapia pues que debería ser crónica. Pienso que eso es realmente la parte más compleja en la actualidad.
Hay pacientes que pues llegan sus estudios y toca pues continuar formulando lo que se ha venido haciendo, cosa que no está bien en el sentido de evitar la inercia terapéutica, que es parte de los problemas que tenemos con pacientes crónicos, que el médico formula y formula y formula y realmente no reevalúa si está haciendo un manejo adecuado o no. Pero sí, básicamente esos son los problemas que tenemos en la actualidad. Sí, yo de acuerdo con eso, y yo agregaría, porque como digo, viene uno también de ciudades intermedias, de municipios más pequeños, y es la falta de actualización de los médicos en las zonas dispersas. Tú vas allá y un médico, no sé, yo antes me movía mucho, ya no lo hago tanto en la consulta asistencial, pero cuando iba, y siempre podía reunirme con los médicos de los municipios donde iba, a los 20, 32 municipios del departamento, y me asombraba que no conocían un ICGLT2, un GLP-1, los nuevos, o sea, la brecha es bastante grande, claro, y entonces eso también hace que el paciente no acceda a los nuevos tratamientos simplemente porque los médicos desconocen y no están actualizados en las guías de manejo y cómo personalizar la terapia de acuerdo a las comorbilidades y los resultados que necesita el paciente. Entonces eso es también algo que yo creo que hay que trabajar fuertemente. ¿Y uno cómo podría, desde el concepto de modelos de alto desempeño clínico, empezar a impactar en eso? Porque uno se quedaría con la imagen que su proceso de atención no necesariamente está vinculado a la evidencia, sino a que la persona que presta ese servicio, ese profesional de la salud, tenga presente el mejor resultado para el paciente. ¿Cómo uno hace para que el clínico entienda eso? Yo creo que yo soy de los que pienso que realmente todo parte de conformar, cuando uno trabaja en estos modelos, conformar primero grupos clínicos de alto desempeño. Sí, que hay realmente un liderazgo y una gobernanza clara de lo que se quiere y los resultados que se quieren obtener. Eso es fundamental, porque si eso no está, pues obviamente bajarlo hacia el resto de profesionales no se va a poder hacer. Entonces yo pienso que empezar desde ahí y luego realmente empezar también a cambiar el concepto de cómo ejercemos hoy en día la profesión y ese liderazgo cómo lo llevamos allá. Yo soy un convencido de que tenemos que empezar a medir nuestro acto médico y por los resultados en salud que generemos en la corte de pacientes que tengamos asignados, no sobre el número de consultas, sobre la productividad. El que haga más consultas es el mejor médico para un gerente, ¿sí? Sí, porque así estamos hoy midiendo. Entonces yo creo que tenemos que dar ese paso, pero debemos formar a los profesionales de la salud para que sepan medir el valor que están generando con su profesión y a partir de ahí colocar incentivos claros sobre la generación de valor. Y lo otro, comunidades clínicas de alto desempeño o estos centros, estos modelos, realmente, por ejemplo, en FQM, que es el que nosotros tenemos en diabetes y enfermedad renal crónica, el relacionamiento con proveedores y la responsabilidad social nos marcan fuertemente al momento de la evaluación. Entonces yo sí creo que también la responsabilidad social de estos centros que vamos un poco más avanzados de poder acercar este conocimiento a las diferentes regiones, pues también es una responsabilidad que debemos asumir y transferir ese conocimiento ya como centros más especializados. Y en ese principio, Laura, tú que estás en un hospital universitario, tienes estudiantes de pregrado y posgrado, ¿cómo ven ellos hoy por hoy ese entendido en que ya la evidencia no es el factor diferenciador? Ya digamos que si uno quisiera resumir la evidencia, pues uno se va a Google, le fusiona las guías y te la saca en 3 minutos. Y que al final los resultados los están definiendo más, es la capacidad que uno tenga de volver esa evidencia plausible en el paciente. Eso en el ejercicio de formación médica, hoy por hoy, frente a la diabetes mellitus, ¿existe esa conciencia? Yo creo que eso sí existe, pero se va desarrollando. Realmente una cosa, y esto pasa siempre en pregrado, una cosa es leer en el libro y otra cosa es llevar la práctica en el mundo real. Entonces, pues, lo primero, siempre hay que resaltar que hay que estar actualizándose.
Eso es para todos los médicos en todos los niveles de formación. Hay que estar actualizándose y estar viendo qué cosas nuevas hay, qué sale y qué entra. Y en el estudiante de pregrado, pues bueno, y posteriormente, es importante tener en cuenta que a pesar de que yo tengo todas estas resúmenes, esas herramientas para tener en cuenta los datos nuevos que hay y demás, lo importante es saber cómo voy a llevar esto al paciente que tengo enfrente. Yo obviamente en una consulta, pues que sí, que poco tiempo, que tengo que llenar una cantidad de casillas, que tengo que llenar una cantidad de requisitos, listo. ¿Cómo le llevo esa información al paciente para que el hombre entienda, se tome sus pastas, haga sus cosas bien y salgamos con un resultado pues positivo? Eso es un proceso que yo pienso que se va dando con el tiempo también, se va dando pues, digamos que empapándose de paciente y viendo todos los diferentes inconvenientes que uno puede tener en el día a día, pero también desarrollando las herramientas que puede utilizar para llegarle bien al paciente y tener una consulta pues que sea beneficiosa tanto para él como para lo que yo quiero que tenga el paciente, una glicosilada en 7, por ejemplo. Entonces, eso sí es algo que hay que aprender desde el pregrado realmente. No hay una fórmula específica, simplemente pues sí, comenzar a ver pacientes crónicos y tratar de desarrollar esas herramientas y esas cosas que pueden hacer que la información llegue mejor. Y agregaría un pedacito y es cómo nosotros los médicos trabajamos en equipo con la enfermera, con la nutricionista, con la psicóloga, porque caímos en el medicocentrismo, entonces nosotros no podemos resolver todo. Y realmente apoyarnos en el equipo es fundamental. Y yo creo que cambiar esa concepción y eso también, esa mentalidad de que todo lo tenemos que resolver nosotros y pues ustedes que lo trabajan muy bien en sus equipos y nosotros sabemos que articularse con el equipo multidisciplinario y con todo ello es fundamental. Nosotros en el Centro de Diabetes tenemos y esto es desde hace muchos años, tenemos el apoyo de enfermería, tenemos un proceso educativo enorme que se comienza a hacer con el paciente, con la familia, después de la consulta, en el diagnóstico, se hacen cursos de diabetes en el año, 1 o 2 cursos al año, y también se hacen actualizaciones pues para médicos tanto de nivel de pregrado como especialistas. Entonces, esto es una cosa de todos los días realmente y utilizar todas las herramientas posibles para que pues la información llegue y se quede ahí. Y no solo que se quede ahí, sino que también vaya hacia la familia, hacia los amigos, hacia el resto de personas, porque la idea es que esa información trascienda, no solamente en lo que se queda en la consulta, sino a toda la comunidad. Y ahí la parte educativa es absolutamente fundamental, es de la parte más importante realmente. Y en ese principio de trascender un poco en la construcción de modelos, cuando construimos el modelo con el doctor Gualberto, yo les decía que cuando uno mira eso con Isham o con los otros variables, le decían que un modelo de diabetes casi que la punta de la pirámide debería ser el endocrinólogo y que en ese ejercicio uno debería tener un principio un poco más de One Stop Clinic y que la definición de una conducta terapéutica debería cumplir 2 principios. Uno, que cada actor dé su opinión, porque cuando yo estoy tratando diabetes, y tú lo decías, debería tener un concepto del cardiólogo por su riesgo, del nefrólogo por su riesgo, del internista porque el paciente tiene diabetes, no solo tiene diabetes, puede tener diabetes, puede tener artritis reumatoidea, y hay que conceptualizarlo así, pero también le decía que el éxito era poder demostrar que el paciente tuvo un lugar en la mesa de decisiones. En un modelo ideal, ¿uno cómo podría demostrar que el paciente alzó la mano y pudo decidir cuál era su opción de tratamiento? Y esto se articula mucho a la presentación que hizo el doctor Lachman de una cosa es lo que yo defino como desenlace, una cosa es lo que dice la guía que debe ser un adecuado ejercicio clínico en diabetes y otra muy distinta es qué pasa en un modelo de atención cuando el paciente dice, sí, perfecto, yo le entiendo que usted me diga que la opción es este medicamento y si yo le digo no, ¿qué pasa? Bueno, pues yo pienso ahí que realmente en términos clínicos, pues uno siempre va a encontrar ese tipo de pacientes. Mi labor es
explicarle, plantearle opciones, enseñarle, darle pues, motivos, pero tampoco es una camisa de fuerza. O sea, realmente ahí lo importante es que el paciente también sea autónomo con las decisiones que va a tomar. Creo que lo importante es que yo debo tener las herramientas para venderle lo que yo considero que es la mejor opción para él. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, si bien yo voy a tener una lista de chequeo de cosas que quiero llevar al paciente, pues tampoco puedo esperar que él diga sí absolutamente a todo y que pierda su criterio y su individualidad. Ahí, pues, lo importante, creo que siempre parte del ejercicio clínico de yo que estoy hablando con el paciente en la consulta. Ahí, digamos que es importante sí, la parte de la pirámide del endocrino arriba y el resto con todo el proceso educativo y demás, pero pues la consulta de tú a tú creo que es lo más importante en este contexto sobre yo qué más quiero llevar a plantear con el paciente. Es así, pues… Sí, yo creo que la importancia de, como tú dices, de poder vender la mejor opción a un paciente y tratar de que él tome una decisión informada, recae sobre nosotros. Obviamente no puedo decir que la tome o no la tome, porque al final es decisión de él, ¿no? Se ve mucho en pacientes con cáncer, en otras cosas, incluso en diálisis, pacientes que se niegan a hacerse hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y yo creo que el respeto hacia esa decisión pues debe ser parte del modelo, ¿sí? Y debe ser esa concertación en qué hay y cómo se acompaña y cómo se le dan alternativas a cuando él no quiere esa opción. Y es acompañar en ese proceso, por así decirlo, si es un proceso ya de diálisis o que tenga una enfermedad terminal, el acompañamiento humano es parte de lo que se debe incorporar al modelo y poder tener esa escucha activa porque él es parte de la decisión. O sea, realmente si no quiere, pues no podemos hacer mucho, pero que tenga toda la información necesaria para que tome esa buena decisión. Que no, como he dicho, que no nos falte nada por decirle para que él tome una decisión, que es lo que a veces nos falta, ¿no? Y es no poder comunicar el contexto completo para que él tome una buena decisión, sino que vaya donde un amigo o vaya a Doctor Google y sea el que influya más en la decisión de lo que tú le estás transmitiendo. Y yo creo que ser buenos comunicadores y dar buena información para que él tome una decisión, una decisión buena, pues depende mucho del equipo también. La mayoría de veces son cosas de desinformación, que no entiende, que le dijeron, que leyó en redes sociales, hablando de la conferencia que se dio previamente. Hay una cantidad de información tergiversada, dramática, que la insulina me va a dejar ciego, que la estatina… O sea, una cantidad de cosas que al final del día el paciente quiere es que yo le resuelva las dudas, le confirme, le explique y la mayoría de veces con eso funciona bien. Ahí la dificultad es tener el tiempo para poder hablar con el paciente, poder establecer una buena relación médico-paciente, que muchas veces por la rapidez de las consultas o el día a día se pasa un poquito, pero que uno al final del día tiene que trabajar y volver a la base, relación médico-paciente. Creo que todo modelo debería partir de ahí. Para ser un poco juicioso con el tiempo, yo quisiera terminar este conversatorio con un punto que lo tocábamos en una presentación anterior con el doctor Ginasi, con el doctor Kerguelen, y es, a nosotros nos formaron creyendo que el conocimiento era poder. O sea, que si tú y yo, estando en San Ignacio, hacíamos revista, el que supiera la pregunta era el que iba punteando. Pero hoy por hoy la inteligencia artificial dijo, no, yo tengo toda la información que ustedes han hecho durante X número de años. Y acá cambia la conversación porque la diferencia va a ser es quién tenga la capacidad de hacer la mejor pregunta. Y en la medida en que usted me haga la mejor pregunta, va a obtener la mejor respuesta posible y en eso se fundamenta la inteligencia artificial. O sea, el secreto es hacer preguntas correctas. ¿Cuál debería ser la pregunta correcta de un paciente que tiene hoy por hoy un diagnóstico de diabetes? Pues es hablando de
de prompts y de ingeniería de prompts, sería un prompt bien larguito, porque obviamente hay que integrar muchas cosas, ¿no? O sea, hay que integrar información de hábitos, integrar información familiar, lo que te decía, clínica, o sea, realmente hacer la pregunta, pero si nos vamos a la pregunta simple que casi todo el mundo empieza haciéndole a una inteligencia artificial es poder definir, de hecho, algo que hice que uno no debe hacer, pero una vez le hice la pregunta, ¿quién es Gualberto? Y yo pienso que a partir de ahí, saber quién soy yo y saber qué quiero hacia el futuro con mi enfermedad o con el proceso que tengo de salud de enfermedad, es la pregunta que uno debe hacerse. Porque realmente a partir de ahí es que uno empieza a tomar decisiones. ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Cómo quiero estar? ¿Sí? ¿Quiero estar con la familia? ¿Quiero tener alguna...? Pues yo creo que a partir de ahí saber definir quién soy. Rápidamente, básicamente, ¿qué metas tienes? ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? O sea, ¿hacia dónde queremos llevar tu enfermedad? ¿Hacia dónde quieres estar en 10 años con tu enfermedad? O sea, ¿cuál es el plan que tienes y cómo nos podemos ajustar a eso? Que la pregunta sería difícil porque hay que hacerla muy bien, pero sería planteado en cuál es el objetivo futuro que tú ves con la presencia de esta patología. Entonces, para terminar, yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes estarían de acuerdo que ese modelo o ese centro o ese proceso de atención en alto desempeño de diabetes sería aquel que hable no por los títulos que tenga el centro, no por los reconocimientos, no por la adherencia, las guías de práctica clínica, sino que hablara con los resultados que reporte el paciente, ¿cierto? Porque al final, y esto atado un poco a los desenlaces, a uno siempre le dijeron, bueno, el objetivo era sobrevida, y hoy en día uno cambia un poco y es sobrevida atada a calidad de vida, porque pues nosotros claramente la expectativa de vida hoy por hoy es otra, y uno dice, no, pero pues si usted se trata de esto, usted va a poder vivir 30 años más. Y la pregunta a todos nos pasa en la clínica, el paciente se vuelve y le dice a uno, pero es que yo prefiero vivir un año a tope que 20 postrado en una cama. Entonces, ya para finalizar, ¿qué mensaje le dejarían a nuestro auditorio frente a ese ideal del manejo en la diabetes? Yo creo que aquí va un tema un poquito más romántico de la enfermedad. Realmente aquí la idea es, sí, voy a tratar de manejar al paciente científicamente lo mejor posible, pero al final del día el paciente, yo debo tener una relación adecuada con el paciente y buscar control en todos sus aspectos, no solo aquellos metabólicos, sino también en los objetivos que tenemos en su día a día y las metas que yo planteo con él. Creo que al final del día esto es lo más importante del control del paciente con diabetes de forma crónica, la relación médico-paciente y lo que yo quiero hacer con él más allá del control metabólico. Y esto es algo que se hace en la consulta de forma permanente y debería continuar haciéndose aún con más métricas y con más cosas planteadas pues a futuro. Sí, yo creo que hay que empezar en la construcción de este tipo de modelos desde la escucha activa con el paciente, a través del diseño del mapa de experiencia. Hoy en día pues es lo que más se viene trabajando. Partir desde ahí para poder articular eso realmente al conocimiento técnico que nosotros tenemos. Porque yo creo que la fusión de esos dos es lo que realmente hace que el paciente se empodere, se adhiera, haga los cambios. O sea, si no los escuchamos y queremos nosotros seguir imponiendo en esa relación, por así decirlo, desbalanceada, seguramente vamos a seguir fracasando. Porque realmente lo que uno más ve es que cuando nosotros como médicos nos dijeron, venga, la conducta es esta, ¿por qué no? Porque yo soy el que sé. ¿Sí? Ahí empieza todo a funcionar mal y el paciente a ser menos adherente y menos comprometido con su proceso. Y empieza a buscar información por todos lados. Yo creo que es partir desde ahí y empezar a construir los modelos desde eso, de lo que tú dices, de medir métricas que realmente importen al paciente y cómo va a ser su vida en adelante. Y obviamente combinarlo con los conocimientos científicos que se tienen, pero que él sea partícipe activo también en la toma de decisión.
Laura, Gualberto, muchísimas gracias por esta conversación tan franca, abierta, y invitarlos a ustedes a repensar de alguna manera la forma en que estamos haciendo las cosas, a centrarnos de una forma real y franca en el paciente, y eso solo es posible si uno le pone un lugar en la mesa de decisiones al paciente y le empieza a preguntar: yo tengo claro cuál es el desenlace clínico, la evidencia me dice cuál es el desenlace clínico, pero yo quiero escuchar usted que entiende cómo es el desenlace clínico. Muchísimas gracias.